Los fenómenos paranormales ocurrían casi todos los días. Los habitantes de la casa acababan huyendo llenos de miedo, y los investigadores no daban crédito a lo que veían. La residencia parecía albergar a toda una pléyade de inquietos fantasmas. No por más el mundo la llamó la casa más embrujada de Inglaterra. Famosa como la Rectoría Burley, aquella casa fue objeto de una de las más intensivas investigaciones modernas sobre fantasmas. La investigación fue conducida entre 1929 y 1938 por Harry Price, fundador y director honorario del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica en Londres y renombrado buscador de fantasmas. Sus supuestos hallazgos son alucinantes y por lo tanto causaron una gran controversia. Después de su muerte, no faltó quien acusara a Price de mentiroso. Pero el caso Burley aún le quita el sueño a mucha gente que cree en los fantasmas. No era la típica casa embrujada, lúgubre, enorme y llena de pasadizos secretos. Era un edificio oscuro y poco estético de ladrillo rojo que se encontraba a 96 kilómetros al noroeste de Londres, en el condado de Essex. La casa había sido construida en 1863 por el reverendo Henry Bull, cuya familia la ocupó durante más de 6 décadas. Cuando Henry Bull falleció, fue sucedido por su hijo, Harry, como rector. Después que Harry murió, la rectoría quedó vacía por un tiempo, y fue entonces cuando en los alrededores se empezó a decir que la casa estaba embrujada. En 1928, la rectoría fue ocupada por el reverendo G. Smith y su esposa, que no se preocupaban de las habladurías, pues no creían en los fantasmas. Sin embargo, antes que ellos llegaran, el miedo había hecho rechazar el cargo a otros 12 clérigos. Price prestó atención a la casa en junio de 1929 cuando leyó en el Daily Mail acerca de algunos reportes de avistamientos de fantasmas en la rectoría. En el periódico se recordaban también algunas viejas leyendas de fantasmas relacionadas con aquella casa. Supuestamente en tiempos de los Bull, una monja espectral recorría los terrenos de la propiedad tanto de día como de noche, y siempre los días 28 de julio. También se decía que Harry Bull había visto una vez un carruaje fantasma conducido por 2 cocheros sin cabeza. Una leyenda carente de documentación histórica señala que la rectoría fue construida en parte del terreno una vez ocupado por un monasterio medieval, donde había ocurrido una tragedia. Hay muchas versiones de la historia. Una dice que una monja de un convento de la cercana Bures trató de fugarse con un monje de Burley. Con la ayuda de otro monje, escaparon una noche en un carruaje, pero pronto fueron capturados. En castigo, supuestamente, la monja fue enterrada viva en una de las paredes, y su amante fue colgado. El destino del cómplice se desconoce en esta versión, pero otra afirma que los 2 hombres fueron colgados. Otra variación del relato indica que la monja y su amante escaparon, pero que tras una pelea, él la estranguló en las inmediaciones del monasterio. Entonces, él debió de ser colgado. Después de lo que leyó en el periódico, Price decidió ir a investigar. Según cuenta Price en el libro que escribiría posteriormente, The Most Haunted House in England, en 1940, los Smith le dijeron que los fenómenos habían comenzado poco después de que ellos habían ocupado la rectoría. Habían escuchado extraños murmullos y la voz de una mujer que gemía y luego exclamaba: ¡No, Carlos, no! 2 sirvientas de los Smith declararon haber visto a la monja fantasma y el espectro de Harry Bull, y con frecuencia todos veían extrañas luces en las ventanas de un ala de la casa que normalmente no se usaba. Price escribió que mientras él estuvo en la rectoría ocurrieron fenómenos poltergeist, ruidos inexplicables y movimientos espontáneos de objetos. Con base en entrevistas con los habitantes de la rectoría y de sus alrededores, Price compiló una lista de los fenómenos paranormales que sucedían en la casa. Golpeteo de objetos, sonidos de pisadas, portazos y otros ruidos, combustión espontánea de algunas partes de la casa.
Escritos misteriosos que aparecían en las paredes, tañidos de campanas que no existían. Inexplicables y repentinas variaciones de temperatura, contacto físico con seres invisibles. Coros cantando, música proveniente de ninguna parte, luces extrañas, ruidos de coche afuera de la rectoría, el sonido de caballos galopando. Olores placenteros unos y desagradables otros, misterioso humo en el jardín. Extrañas huellas de pisadas en la nieve, golpes secos en respuesta a preguntas. Y predicciones hechas a través de una plancheta, tablilla triangular semejante a la que se usa en las tablas Ouija, pero con ruedas y un lápiz en la punta. Price mismo escuchó las campanas y vio extrañas lluvias de objetos caer por las escaleras. También observó cómo se rompía por nada el vidrio de una ventana y vio cómo una vela era lanzada al aire por fuerzas invisibles. El investigador celebró una sesión espiritista sin medium en el cuarto azul, la habitación donde se decía ocurrían con más frecuencia los fenómenos paranormales. Durante la sesión se dejó escuchar un débil golpeteo y, según Price, un espíritu se identificó como Harry Bull y dijo que le gustaba llamar la atención. Price regresó varias veces a la rectoría y se dice que en ocasiones logró provocar el sonido de campanas con solo pedirlo. En julio de 1929, los Smith se marcharon de la rectoría Borley. A pesar de que en un principio aceptaron la ocurrencia de fenómenos paranormales en la casa, se fueron diciendo que no creían en espíritus, pero que se iban porque la rectoría era incómoda y tenía malos servicios sanitarios. En octubre de 1930, el reverendo Lionel Algernon Foister, pariente de la familia Bull, y su esposa, Marian, se mudaron a la rectoría Borley. Casi un año después, le fue notificado a Price que la actividad poltergeist en la casa se había incrementado y que los Foisters estaban muy preocupados. Especialmente Marian. Price regresó a la rectoría y reanudó sus investigaciones. A su llegada, dijo, encontró el fenómeno mucho más violento. Foister llevaba un diario de los acontecimientos que se presentaban casi todos los días. Su hija Adeline, de 3 años de edad, había sido una vez encerrada en un cuarto, y su padre tuvo que forzar la cerradura de la puerta para sacarla. Por su parte, Marianne había recibido en una ocasión un severo golpe en el ojo, dado por alguna presencia invisible. Algunos objetos se rompían por nada y otros desaparecían misteriosamente. Algunos reaparecían, pero otros se iban para siempre. En la cena, la noche de la llegada de Price, el vino de un vaso se convirtió en tinta. Sin embargo, según Price, ese no fue el fenómeno más impresionante de la rectoría Borley. Al investigador le parecían mucho más significativos los garabatos que aparecían en las paredes, ya que según Price, eran mensajes dirigidos a Marianne. Marianne admitió que odiaba la rectoría y que deseaba mudarse, puesto que la actividad poltergeist casi siempre ocurría cuando Marianne estaba sola o ausente. Price sospechó que ella era una especie de agente que atraía a los espíritus. Los Foister dejaron la rectoría Borley en 1935, hartos de los fenómenos paranormales de la casa. En 1937, el mismo Price la arrendó por 1 año. En junio, él y un amigo graduado de Hotspur, Elick Howard, fueron a pasar un par de noches ahí. Dibujaron círculos con gis alrededor de algunos de los objetos móviles y durante su estancia escucharon sonidos como de golpes y encontraron algunos objetos movidos de su lugar. Había que investigar más a fondo, de modo que Price puso un anuncio en el periódico solicitando asistentes. Recibió más de 200 solicitudes y reclutó a 40 personas, la mayoría hombres. Redactó un libro azul con los procedimientos de investigación que todos debían seguir y reunió equipo que incluiría cámaras de video de control remoto, accesorios para impresión de huellas digitales, cubrezapatos de fieltro para no producir ruido al caminar, cinta métrica para medir el espesor de las paredes y varias planchetas para comunicarse con los espíritus.
Price documentó fenómenos paranormales y descubrió restos humanos enterrados en el sótano, los cuales, según expertos médicos, pertenecían quizá a una mujer que había fallecido joven. Los asistentes se desplegaron por toda la casa, con la consigna de dibujar anillos de gis alrededor de cada objeto movible, tomar nota de marcas y mensajes en las paredes y registrar todo fenómeno paranormal. Al principio, todos los asistentes mostraban entusiasmo, pero algunos decidieron irse al no tener resultados. En realidad, la información reunida por los asistentes no permitía llegar a conclusiones definitivas, y algunos datos eran muy especulativos. Por ejemplo, en febrero de 1938, alguien creyó ver un objeto oscuro y dio por hecho que era la monja fantasma, cuando en realidad ni siquiera estaba seguro de haber visto algo. Algunos de los asistentes reclutados eran mediums. Uno de ellos era S.H. Glanville, quien junto con su hijo Roger y su hija Helen obtuvo información interesante, aunque tal vez fantasiosa. En las sesiones, el presunto espíritu de Harry Bull les dijo que los cuerpos de una monja y de un monje estaban enterrados en el jardín de la casa. En comunicaciones vía plancheta, otro espíritu dijo ser la monja muerta llamada Marie Laird. Supuestamente, había sido una monja católica francesa, quien fue incitada por uno de los Waldegrave, una influyente familia católica romana relacionada con la iglesia Borley, para que dejara el convento de la Havre en Francia y fuera a Borley a casarse con él. Después de un pleito, él la había estrangulado en Borley el 17 de mayo de 1667 y había enterrado su cuerpo bajo el piso del sótano que existía en el antiguo edificio de Borley. Ahora, la monja quería un entierro concurrido y más digno para poder descansar en paz. El 27 de marzo de 1938, Helen Granville recibió un comunicado por medio de la plancheta en el que un espíritu le informó que unos vecinos de la rectoría incendiarían el edificio esa noche a las 9 para terminar con los fenómenos paranormales y que serían reveladas algunas pruebas del asesinato que causaba todos los acontecimientos extraños en la casa. El fuego comenzaría en el vestíbulo. Entonces, a la hora señalada, nada ocurrió. Price dejó la rectoría el 19 de mayo de 1938. Concluyó que ni una sola teoría explicaba todo el fenómeno. Él creía que definitivamente había actividad poltergeist en la casa, pero un poltergeist no podía explicar las apariciones de la monja. En su libro, afirmó que hubo al menos 100 testigos de fenómenos diversos, y siguió creyendo en la antigua existencia de un monasterio medieval en el lugar, a pesar de que en 1938 se demostró que ningún edificio eclesiástico, más que una iglesia del siglo XII, había existido en el lugar. Nunca hubo un monasterio Borley. Curiosamente, la rectoría sí se encendió, pero esto ocurrió el 27 de febrero de 1939 a medianoche. La casa había sido ocupada desde diciembre de 1938 por el capitán W. H. Gregson, quien la convirtió en el priorato Borley. El hombre se encontraba clasificando libros en el vestíbulo cuando una pila cayó sobre una lámpara de parafina. La primera parte de la casa que se incendió fue el cuarto azul, que estaba escalera arriba sobre el vestíbulo. La rectoría nunca fue reconstruida, pero los insólitos fenómenos que ahí habían sucedido dieron origen a dos interesantes libros de Price: The Most Haunted House in England, la casa más embrujada de Inglaterra, y The End of Borley Rectory, el fin de la rectoría Borley. Obras que muchas veces han sido calificadas como el producto de una extraordinaria investigación psíquica, aunque otras tantas han sido tachadas de fantasiosas. En vida de Price, nadie expresó una sola palabra de duda con respecto a lo dicho por él en sus libros. Sin embargo, después de su muerte, en 1948, muchos investigadores psíquicos empezaron a expresar su escepticismo, señalando que a Price le gustaba ser el centro de la atención. Su investigación fue reexaminada por Eric Dingwall, Catlin, Mr. Holden y Treble H. Hall, todos críticos de Price. Los dos primeros eran investigadores psíquicos y Hall era un escéptico de lo paranormal en general. Charles Sutton, un reportero de Daily Mail, dijo que él había sorprendido a Price fingiendo fenómenos paranormales. Una noche en que el periodista visitó la rectoría, una piedra le golpeó la cabeza.
y después de muchos fenómenos ruidosos, supuestamente Sutton observó que Price tenía los bolsillos llenos de piedras. Sutton trató de publicar este incidente, pero su editor lo disuadió señalándole que sería su palabra contra la de Price, pues no había testigos. Extrañamente, la propia señora Smith, que antes había admitido que ocurrían fenómenos inexplicables en la rectoría, y sus sirvientas, que antes dijeron haber visto a la monja fantasma, de pronto cambiaron de parecer y manifestaron sus sospechas de que Price había causado artificialmente el fenómeno poltergeist.